Buenas tardes. Muy bien, pues darles a todos ustedes las buenas tardes y la bienvenida a esta institución que muchos conocerán o prácticamente todos. Estamos en la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, que se fusionó en el año 2010. Esta es la parte nueva de la última obra que se hizo. Como saben, detrás tenemos la antigua residencia de señoritas de María de Maeztu y pues, luego la zona de exposiciones que también está al fondo. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida. Mi nombre es Fernando Vandrés, soy el director del Centro de Estudios Gregorio Marañón, que se creó hace como 2 años. Como saben, esta casa tiene el Centro de Estudios Orteguianos y el Instituto Universitario de Investigación adscrito a la Complutense. Y para nosotros es un privilegio esta tarde. Tener a la familia Alvar es un privilegio, queridos amigos y compañeros de la universidad también. Así que yo agradezco profundamente a Carlos y a toda la familia el que haya tenido la iniciativa de que en este periplo de reconocimiento a don Manuel Alvar pues hayamos tenido la suerte y el privilegio de que hayan querido contar con esta institución para tener este tiempo de encuentro. Así que yo les doy a todos ustedes las gracias. Les repito, la satisfacción para nosotros, estamos a su disposición para lo que precisen. A través de la página web pueden ver la cantidad de actividades que realizamos. Yo creo que son bastante relevantes en los últimos años, sobre todo desde la creación e incorporación del Centro de Estudios Marañón en el ámbito de la medicina y las humanidades. Pero como lo que venimos es a reconocer la obra y la figura de Manuel Alvar, yo le cedo la palabra a Carlos para que él ya inicie la mesa redonda. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Se oye mejor. Muchas gracias, Fernando. Antes de subirme aquí arriba, aunque se me vería mejor si estuviera arriba, pero eso ya es otro problema que no tiene nada que ver. Quiero dar las gracias a la Fundación Ortega Marañón porque desde el primer momento mostraron entusiasmo en que realizáramos esta y otras actividades. Lo cierto es que el año ha sido muy complicado de actividades para todos y hasta este momento no habíamos podido plantear el encuentro que ahora aquí vamos a tener. Digamos que la clave de los que están arriba, por decirlo de alguna manera, es la relación directa o indirecta que tuvieron con mi padre, con Manuel Alvar. Y en ese sentido, pues tenemos que Esther Hernández, directora de la revista de Filología Española, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue alumna de mi padre, hizo la tesis doctoral con él y ha continuado en esa línea. Por otra parte, Fernando no tiene nada que ver, pero es admirador. No. Lo que pasa es que Fernando, que es catedrático de universidad, catedrático de literatura, de teoría de la literatura en la Universidad de Alcalá, desde muy joven coleccionaba los artículos de don Manuel del ABC. Y si no había artículos, se iba. Y ya le habían amargado la semana. Bueno, sí, era efectivamente un entusiasta del trabajo de don Manuel. María Ángeles es discípula de mi hermano Manolo, es decir, sería de mi hermano Manuel en la Universidad Complutense, y en ese sentido pues continúa ya en una segunda generación la presencia del legado del profesor Alvar. Y por último, José Manuel Lucía, que es catedrático en la Universidad Complutense de Filología Románica, ha sido discípulo mío y ahora es colega directísimo, y hemos trabajado juntos mucho tiempo. En ese sentido, es también discípulo y digamos, heredero del legado de don Manuel. De manera que a los 4 les doy las gracias por haber aceptado la invitación y todos nosotros le agradecemos a Fernando Vandrés y a través de él agradecemos a la Fundación
Ortega Marañón el darnos alojamiento esta tarde en este preciosísimo salón. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no por una especie de beneficio que me otorgo a mí mismo, pero voy a tener que hablar yo. Digamos que hay una dinámica cronológica. Yo tengo que hablar de la juventud de mi padre y parece que lo más sensato es empezar las cosas en orden, aunque sea yo el que tenga que hablar. De manera que yo voy a hablar quizás de la parte menos conocida, o una de las partes menos conocidas de la figura de Manuel Albán. Es difícil, en todo caso, siempre es difícil hablar de los temas más cercanos sin sonrojarse un poco, porque afectan directamente. En este caso, pues, es mucho lo que tenemos que sonrojarnos, pero vamos a intentar ser lo más objetivos posible para que no se convierta esto en una especie de festejo sin ningún sentido. La primera noticia de don Manuel que yo he conseguido recuperar, que no sea de carácter administrativo, eso de Nación Benicarló, todo eso ya lo sabemos, eso no hace falta que... es un texto que él mismo dejó escrito en el que hace referencia a la muerte de Unamuno. Él estaba en el instituto y tenía 11 años, porque la muerte de Unamuno fue en 1936, de manera que tenía 13 años. Es la primera noticia y dice que todo el mundo hablaba en el instituto de Unamuno, pero no sabían, casi como callando, en silencio, etcétera, etcétera. Él dejó escrito una cantidad de palabras, una cantidad de letras, a veces difíciles de entender, una cantidad de artículos, una cantidad de libros, una cantidad de todo que es absolutamente imposible presentarlo. Yo he tomado, en primer lugar, esa primera referencia. 2 años más tarde, cuando él tenía 15 años, 14 años, conoció a José Manuel Blecua, Blecua Teijeiro, Blecua el Viejo, Blecua el Padre. Y eso fue para él una revelación. Era profesor del instituto en el que él estaba y iba a trabajar a casa de Blecua, a hacer fichas, a hacer resúmenes de libros, a hacer todo lo que se le iba pidiendo, a copiar a máquina textos, etcétera, etcétera. Y para él, los 2 primeros libros que compró fue por recomendación de Blecua en una librería que todavía se llamaba Libertad, o estaba en la calle de la Libertad en Zaragoza. En esa librería, que la llevaba don Ignacio Ruiz, que después se convertiría en la librería Pórtico y que la llevaba Miguel Alcrudo, esa librería debía tener pues más libros de los que se podía uno imaginar en esa época. Y él compró, si recuerdo bien, lo tengo aquí apuntado porque yo hay uno que no... Ese era el de La Gloria de don Ramiro de la Riva. Y el otro eran 2 discursos y 2 ensayos de Unamuno. A partir de ahí fue comprando todo lo que Blecua recomendaba en clase, lo intentaba comprar.
tenía 15 años. Intentaba, y además lo deja escrito, y hoy me he comprado tal libro, me compré tal otro libro, y luego me he estado leyendo esta noche, yo qué sé, el Tenorio y no sé qué otra cosa más. Cosas que dicen, ¿cómo es posible? Bien, ese sería el segundo hito de los que tenía apuntados. Y luego ya en la vida del instituto ya saben que suele acabar de forma tragicómica o medio con lo que suele denominarse un examen de madurez o de selectividad o de preuniversitario. Y también escribe lo que le tocó en el examen. Un texto, dice, contra todo pronóstico no era de César, sino de Tito Livio, y repite en latín, con alguna falta, he de decir, pero repite en latín el texto de Tito Livio y la traducción, que está muy bien hecha la traducción, dominaba mejor el español que el latín. Pero a continuación dice que les preguntaron en literatura, todo lo que habían preguntado, dice, el enunciado de los problemas no me lo he podido quedar, y pasa a otro tema. En ciencias me preguntaron la clasificación de las fanerógamas. Dice, no me la sabía. Dice, dice, pero pude hablar de las fanerógamas un rato y ya me dijo el profesor que estaba muy bien. Eran exámenes orales. Bien. Pero además de esas actividades que llevan hasta el año 41, paralelamente ha llevado otra vida que también deja escrita, que es, digamos, una vida sentimental. No sé, es cómo conoce a doña Elena, mi madre de toda la vida, son cosas, o nuestra madre de toda la vida. No disimuléis los demás, a ver qué va a ser esto. Y dedica, a partir de ahí, pues todos los días sale a pasear por el itinerario que solía llevar doña Elena, o Elenita, o Elena Ezquerra. Pero ahí hay algo que a mí no me cuadra muy bien, porque hay un cuaderno de poemas que es poemas a Elena, que está fechado antes de lo que empieza a hablar con mi madre. El primer día que habla con ella es un día que recuerda, perfectamente. Simplemente le dijo adiós, le dio la mano, pero y pone, y nada más. Ya está. Y luego pasan unos cuantos días sin escribir. Supongo que está reponiéndose del susto. Ese diario abarca 5 meses. No todos los días escribía, pero sí, una línea, 2 líneas sí que escribía. Y ya el 25 de noviembre escribe en la facultad, porque a todo esto, entre medias, están los exámenes de selectividad y cómo le ha salido a Elena, cómo le ha salido a él, cómo le ha salido a los amigos, pero no solo está eso, está entrecruzada también la vida sentimental de los amigos. Fulanito ha vuelto pálido, pero ¿qué te pasa? He hablado con fulanita. Bien, al bajar por las escaleras en la Facultad de Letras, por vez primera en mi vida, he dicho completamente serio la palabra novia y me he estremecido. Y la tengo de verdad. He acompañado a Elena a su casa. Este ha sido mi primer día de novio. Casi no lo creo. Y luego ya el día siguiente está en blanco. Se ve que durmió mal y no pudo hacer gran cosa, escribir. Bien, todo pues, se matriculó también en filología. Mi madre, porque la figura de mi madre es una figura interesantísima desde todos los puntos de vista, pero
sobre todo como mujer, que fue el apoyo fundamental, pero también estudiosa y que había seguido la carrera y se había esforzado en criar a los hijos, etcétera. Era una figura extraordinaria. El segundo paso importante es que en la universidad, entra en la universidad y ese año conoce a su maestro, al que él llama maestro, que es don Francisco Indurain. Y don Francisco Indurain le abre una serie de conocimientos que nunca había imaginado. Era el único que, según mi padre, tenía algún nivel en esa facultad. Y pone un ejemplo en ese diario, que son hojas volanderas, no es que tuviera un libro, sino que iba escribiendo día a día. Dice que lo más interesante que dijo el profesor de Historia Universal es que en Oslo vio a una mujer que llevaba pantalones. Y ese era el de Historia Universal. Había otros que ni siquiera iban a clase, ¿no? Esa era la historia de la universidad. Bien, Indurain, entre otras cosas, fue el maestro, el que fundó el Archivo de Filología Aragonesa en la institución de Fernando el Católico, donde acabaron Blecua, Indurain y mi padre trabajando en la filología aragonesa. Mi padre pues hizo algún trabajo también sobre el navarro, porque al fin y al cabo Indurain era de origen navarro. Fue Indurain el que lo mandó a Salamanca, le dijo: Alvar, tiene usted que irse de aquí, váyase a Salamanca. Y mi padre se fue a Salamanca pensando que aquello era el no va más. Cuenta su viaje a Salamanca, cómo está en Salamanca y lo que era Salamanca, una cosa terrorífica. La sensación que tuvo desde el principio era de terror, pero poco a poco lo recibieron los profesores a los que le había escrito Indurain una carta de presentación a cada uno de ellos. Entre otros, Ramos Los Certales, que fue su gran tutor en Salamanca. Pero también tenía que hacer el servicio militar, con movilizaciones continuamente, por los maquis que llegaban al Pirineo, por la situación de inestabilidad, y a él lo movilizaron y lo mandaron al Pirineo. Y eso justifica que su tesis doctoral le hiciera sobre el habla del campo de Jaca, que justamente en los ratos libres que le dejaba un silvático cura rural que hacía unas caminatas y le daba unas palizas de todo tipo de actividades como uno se puede imaginar. Esa fue digamos, la razón de que hicieras, no tanto por ser aragonés como por el hecho de que estaba el destacamento en Jaca y aprovechaban allí para hacer las encuestas. Finalmente regresa de Jaca, regresa a Salamanca, se doctora y a partir de ahí empieza otra etapa de su vida, que será a los 2 años, en el 48, gana la cátedra de literatura, de historia de la lengua en Granada. Y claro, ya lo de Granada es otro tema distinto del de Salamanca, porque Salamanca todavía hacía frío y hacía todo tipo de intemperies que uno se puede imaginar, pero es que Granada, bueno, no vamos a hablar mal de Granada porque aquí hay mucho granadino hoy, a lo que veo. De manera que Granada fue otra experiencia, llegar a Granada, y lo primero que se encuentra es que la institución Fernando el Católico lo nombra custodio de la tumba del rey don Fernando en la Capilla Real. Y entre sus atribuciones está el custodiar la tumba y que el alabastro no se estropee y que no se estropee. Y allí dentro no había nadie enterrado. Y cuando se enteró mi padre de que aquello más que tumba era cenotafio, se quedó deprimido, porque tampoco estaba
la mitad de Santiago el Apóstol tampoco está en Santiago, decían si era prisciliano, váyase usted a ver quién era el que había allí. Lo de las tumbas no se puede creer. Bien, el caso es que a partir de ahí pues eso le permitió conocer a las autoridades de Granada y además empezó una actividad un poco más intensa. Tiene gracia que no deja nunca su relación con el Archivo de Filología Aragonesa y con la institución de Fernando el Católico, y muy pronto recibe una carta de Menéndez Pidal dándole la enhorabuena por 1000 cosas, etcétera, etcétera, y eso le llena de entusiasmo y le permite además que una parte de los intelectuales que estaban fuera pues, le abrieran también las puertas para ir primero a Alemania, bueno, a Austria, Suiza, Alemania, llegó hasta Suecia, y ahí fue donde aprendió las técnicas que se estaban aplicando a la lingüística, a la geografía lingüística concretamente, y de ahí trae la idea de crear los atlas lingüísticos, que es la gran obra que lleva a cabo en Granada, que era lo que se podía hacer, trabajo de campo, y lo que en gran parte hizo toda su vida. Hay una clara línea continua en su actividad intelectual que arranca desde Zaragoza, y lo que había aprendido en Zaragoza, las lecturas que le había mandado Indurain en la Universidad, Blecua en la facultad, todo eso va cuajando y va dando lugar a distintas obras de las que trabajó después a lo largo de su vida. Pero en Granada, por falta de libros, tuvo que dedicarse al trabajo de campo, y eso le abrió otro tipo de perspectivas completamente distintas. Ya en el año 1966 o 67 vino a Madrid, y ya la aventura madrileña es una aventura completamente distinta. Han pasado muchos años, ya es reconocido, entra en la academia y tiene un prestigio internacional que casi lo podríamos resumir con unas cifras que he traído por aquí, pero no sé, bueno, pues es igual, 28 doctorados honoris causa, profesor visitante en universidades de todo el mundo, en fin, lo que ya sabemos y que hemos leído. Pero no hay obra pequeña en su actividad. Yo diría que el más pequeño de los artículos del ABC está cargado de conocimiento, de ideas, de cosas sorprendentes, realmente sorprendentes, y a lo mejor escribía 2 artículos cuando se ponía a escribir, o en un ratito por la mañana se levantaba a las 6:30 y cuando iba a desayunar ya se había escrito un artículo. De verdad que yo no puedo imaginarme de dónde sacaba la información que tenía. Pero de lo que hizo nos va a hablar ahora María Ángeles, y después hablará Esther. Muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias a Carlos Alvar por contar conmigo para estar aquí esta tarde. Estoy, en fin, muy agradecida por muchas razones, como bien sabéis. Me da un poco de pudor, me impone este auditorio ser yo quien venga a hablar del legado de historia del español de don Manuel Alvar, pero bueno, aquí va el homenaje de una segunda generación y de una discípula indirecta del maestro. Bueno, don Manuel Alvar ha sido el gran impulsor de la dialectología de España y de América, pero la ingente, rica y brillante producción en dialectología, geografía lingüística y sociolingüística fue siempre acompañada de un enorme conocimiento y de una vastísima formación, se decía antes, sobre la historia del español. Es imposible, creo, ser el experto dialectólogo que él fue sin conocer de dónde viene la lengua, en qué circunstancias se desarrolló, cómo ha evolucionado en los diferentes lugares en que se habla
o quienes se ocuparon y preocuparon por hablarla y describirla. Fue don Manuel Albar, un experto historiador de la lengua en todas sus vertientes, que contribuyó con aportaciones originales a este ámbito de estudio, y bueno, esto es lo que voy a tratar de mostrar esta tarde. Es dificilísimo compendiar y dificilísimo hablar de toda la producción e historia de la lengua de don Manuel Albar, y por eso bueno, pues lo he agrupado en 3 líneas fundamentales que, bueno, por lo que voy a decir, no sé si él aprobaría, pero es que no he podido hacerlo de otra manera. En primer lugar, la línea que conocemos como historia externa. Don Manuel Albar defendió en muchos de sus escritos de manera explícita, en otros también de manera implícita, que la historia de la lengua española solo puede entenderse si se tienen en cuenta los factores extralingüísticos, demográficos, políticos, económicos, artísticos, en que se desarrolla esta lengua a lo largo de los siglos. Su libro, por ejemplo, Unidad y variedad del español, estudios lingüísticos desde la historia, en el que trata sobre la influencia franca en la península. Su trabajo del castellano al español, en donde hay un apartado específico que dice consecuencias lingüísticas de los hechos históricos, y se puede leer: cuando se había logrado la unificación de hispanolatinos e hispanogodos, la irrupción islámica truncó la incipiente unidad cultural. La reacción contra los invasores nació en 2 focos principales: a oriente, en el Monte Pano, donde está hoy el monasterio de San Juan de la Peña; a occidente, en Covadonga. Cada uno de estos núcleos cobró política y lingüísticamente una fisonomía propia. Su aportación a la presencia de hispanismos en dialecto napolitano por la influencia que la lengua española tuvo en Nápoles durante el periodo 1442 a 1707, siglos en los que estuvo unido a la corona de España. Sus páginas sobre la embajada japonesa de 1614 al rey de España, en donde explica las consecuencias lingüísticas de la misión japonesa que llegó a España a comienzos del siglo XVII, y acababa señalando: no deja de ser prodigioso que a más de 3 siglos y medio de la embajada los descendientes de aquellos japoneses tercamente se mantengan en Coria del Río. Su abundancia en Sevilla es lógica, la atracción de la gran ciudad a lo largo de los siglos. Su tratamiento del español en Estados Unidos, en donde unía clarísimamente lo diacrónico con lo sincrónico, sus numerosas contribuciones al judío español, en donde siempre tiene presentes sus orígenes, la diáspora, la variación geográfica por la trayectoria de cada una de las comunidades judías, el desarrollo, la castellanización o la extenuación, como él dice en muchos lugares, por las condiciones, otra vez, sociales, económicas y políticas en que las comunidades tuvieron que vivir. En la lengua y la creación de las nacionalidades modernas, en donde afirma: si tenemos en cuenta que la lengua es un bien propio, el más propio de cada hombre y por eso el más difícilmente alienable, no nos extrañará que la política venga a ser madrastra de la lengua, si la quiere utilizar interesadamente por sus propios fines, o madre que la guarda con desvelo para que no se frustre el destino de tan vulnerable criatura. De ahí que muchas veces podamos ver cómo la historia conforma el caminar de una lengua o cómo, por el contrario, es esta quien mueve los pasos de aquella, para terminar afirmando: he hablado de historia política y de historia lingüística, pero en el trasfondo ha quedado, unas veces luminoso, otras entenebrecido, un concepto que nos ampara. He querido hacer historia de la cultura. La historia externa es determinante, por tanto, para conocer la historia de la lengua española en toda su dimensión. La España visigótica, las invasiones árabes, la vida de los mozárabes, los primitivos dialectos de Cangas, Dioniso, de Jaca, la historia de Cataluña y su gran expansión mediterránea, la España cristiana, la reconquista, las repoblaciones y los movimientos demográficos en la península, la conquista de Canarias, su relación con Sevilla, la llegada de Colón a América, el contacto con las lenguas y culturas amerindias o las independencias, por poner solo unos ejemplos de lo que también conoció y les expuso el maestro, son buena muestra de que indagar sobre la lengua es pensar en los hombres que la utilizan y en las circunstancias en que vivieron. La segunda línea que quiero destacar es lo que conocemos como historia interna. Don Manuel Albar estudió, editó y utilizó para sus investigaciones lingüísticas numerosos textos literarios: Cancionero de Estúñiga, la obra de Juan Ruiz, de Pedro López de Ayala, de don Juan Manuel, de Miguel Cervantes, Cégeles, El Becerro de Valvanera, El Mester de Clerecía, poetas del siglo XV, en fin, jácaras, romances sefardíes, entendiendo, como lo había hecho la Escuela de Filología, que los estudios lingüísticos son inseparables de los estudios literarios y aquellos solo pueden explicarse a partir de la literatura y de la historia cultural. Ahora bien, junto a ellos, don Manuel Albar conoció y manejó para sus estudios lingüísticos textos no literarios, tratando de mostrar así la lengua en su historia, en su riqueza y en su diversidad, eso que se ha hecho tanto tiempo después. Sus publicaciones de la lengua pasada le deben mucho a libros de ordenanzas, a libros de repartimientos, a legajos, como ese bogotano de 1582, al archivo de Simancas, a las glosas, al foro de Jaca, a textos especializados como la Instrucción náutica para navegar de García de Palacio, a las Constituciones de América, a las Relaciones del Yucatán, a la Orden de Bendiciones, a Cronistas de Indias y a otros muchos.
Todo este conocimiento de fuentes le permitió a don Manuel reconstruir con solidez y fundamentación la historia lingüística de Aragón, de Andalucía, de los países de América, de Canarias, exponer y ejemplificar las motivaciones que desencadenan el cambio lingüístico, enseñar cómo había evolucionado el sistema lingüístico del latín hasta las lenguas romances en general y hasta el castellano, luego español en particular, o hacer extraordinarias, hasta la fecha, contribuciones a la comprensión e importancia de la dialectología histórica, pues demostró que la explicación de los cambios lingüísticos debe tener muy en cuenta las variaciones dialectales coexistentes. En el plano fónico expuso con rigor y concisión, yo diría que a veces de una manera mucho más clara que los manuales compuestos a tal fin, la inestabilidad del vocalismo, la evolución de las labiales, la situación medieval y áurea de las sibilantes, la aspiración de S, la caída de las consonantes finales, la presencia e interpretación de la grafía H, el seseo, la velar fricativa sorda, la interdental, el tratamiento de los grupos cultos, fonemas palatales, la pérdida de F inicial, no solo en castellano, también en otras variedades lingüísticas o fenómenos fónicos como la metátesis o la apócope. En el plano gramatical hay que destacar necesariamente uno de los libros más importantes para la historia de la lingüística española, La morfología histórica del español, junto a Bernard Potier, un trabajo novedoso, original, inexistente hasta ese momento para el español, que por la coherencia, la metodología, por las fuentes utilizadas, literarias, no literarias, dialectales, por la información recogida y por el rigor científico que lo caracterizan, se convirtió en un referente para la historia interna del español. Gracias a él contamos con la descripción y la explicación de cómo se originan y evolucionan las diferentes clases de palabras, morfemas, lexemas, declinaciones latinas, pero a mí en lo que más me ayudó la morfología histórica de don Alvar fue en los capítulos dedicados al verbo, por el detalle, por la estructura, por la precisión, por la sistematización, por la ejemplificación y por su claridad. Asimismo, y con la difícil tarea de resumir la vastísima producción de don Manuel Alvar en el plano léxico, bueno, pues quiero señalar cómo construye la historia de muchos términos, de muchos arabismos, de algunos helenismos, de toponimia, del léxico del mestizaje en Hispanoamérica o los arcaísmos léxicos en judeo-español. Aunque se me había pedido que hablara del legado en diacronía, en historia de la lengua, la historia externa, la historia interna, he querido dedicar, ¿no?, los últimos minutos a la historiografía lingüística, a la aportación de la historiografía lingüística de don Manuel Alvar, porque nos legó valiosas, de nuevo originales y novedosas páginas para la historiografía lingüística del español. Algunas estoy hablando de los años 70, es que con el desarrollo que ha tenido esta disciplina en los últimos años me parece una contribución original y destacadísima y que hay que reivindicar. Aunque el ámbito de estudio, como digo, en las últimas décadas ha vivido un desarrollo enorme por la propia sociedad de historiografía, por las publicaciones, por los congresos o por una hornada nueva de jóvenes investigadores, don Manuel Alvar contribuyó a través de varios trabajos a la reconstrucción del ideario lingüístico y su desarrollo a través del análisis de textos situados en su contexto, es decir, a la historia de la gramática, a la historia de la lexicografía, a la historia de modelos y teorías lingüísticas. Diría a la historia del canon, del que tanto hablamos hoy, utilizando obras lingüísticas del pasado y, sobre todo, construyó la historiografía de la dialectología. Así lo muestran sus trabajos y alusiones al comparativismo e historicismo del siglo XIX y a sus principales representantes, las aportaciones de Menéndez Pidal, de Rafael Lapesa, a Andrés Bello, al vocabulario de Alonso de Palencia, de Antonio de Nebrija, con la tradición lingüística andaluza, al bosquejo que realiza sobre la lexicografía española y luego a sus referencias a Mateo Alemán, a Juan de Valdés, a Sebastián de Covarrubias, por dar solo algunos nombres que son utilizados por el maestro para testimoniar algunos de los fenómenos más importantes del español. Sus contribuciones a la historiografía trascienden además la geografía europea y es un referente también en el ámbito de la lingüística misionera, en la labor que llevaron a cabo los misioneros en la descripción de lenguas amerindias, en su caso en el Mosca, en el Chibcha y en Totocana, en los años 70, repito, fruto de ese proceso de conquista y colonización que la corona española realiza entre el siglo XV y finales del XIX. Don Manuel Alvar, con rigor, con conocimiento, con coherencia, prepara una edición facsimilar de la gramática chibcha del padre Fray Bernardo de Lugo y analiza una gramática totocana. En estas páginas se ocupa de glotónimos, de modelos y referencias, dice, porque nada sale de la nada y no podemos exigir a un fraile de comienzos del siglo XVII lo que todavía no sabemos hacer. Fray Bernardo de Lugo se instaura en la mejor tradición, la de las gramáticas latinas.
la finalidad con la que son compuestos estos textos. Dice, para todos resultó ser algo preciso tanto para facilitar la evangelización cuanto para permitir a los misioneros obtener cosechas más granadas con los mismos esfuerzos. De la enseñanza de las lenguas amerindias en las universidades americanas, de la fonética y la gramática en estas lenguas tan diferentes tipológicamente al latín, al castellano, o de la suerte que corrieron pasado el tiempo muchos de estos textos manuscritos. En 1977 es el año de publicación de ese estudio preliminar de Bernardo de Lugo, y don Manuel ilustra sus aportaciones, objetivos, métodos y finalidad en los que ésta se asienta en la actualidad, la descripción y comprensión de los textos situados en su contexto para tratar de construir y caracterizar la historia, en este caso de la lingüística misionera. Esto es, integrar visión histórica, intelectual y socioeconómica, canon, fuentes, serios textuales originadas y análisis lingüístico. Lo que hacemos en historiografía lingüística en 2023. En suma, don Manuel Alvar es considerado un referente para los estudios de historia de la lengua. Su legado en estas disciplinas así lo avala. Las generaciones actuales, formadas en modelos que aspiran al conocimiento detallado y exhaustivo de temas específicos, concretos y tremendamente definidos, reconocemos en la figura del maestro la sabiduría, el vasto conocimiento y la enorme formación en cualquier materia que afecte, directa o indirectamente al español. Y las consecuencias de esta manera de entender y abordar el estudio de la lengua son el rigor, la propiedad y la precisión que alcanza, la exactitud por la certeza y la corrección, la coherencia, diría que por la capacidad de relación o unión de todos estos aspectos, la variedad y diversidad tanto teórica como práctica, la claridad, su exposición de conocimientos y los numerosos ejemplos y muestras de lengua que la acompañan, hacen cualquier capítulo de la diacronía del español inteligible y fácil de comprender. Y diría, en último lugar, no menos importante, la generosidad. Y aquí sé de lo que hablo, porque así me lo transmitió también mi maestro. Nos abrió caminos que nos hicieron a todos mucho más sencillo y fácil el tránsito por los temas de la historia del español. Muchas gracias. La profesora Esther Hernández hablará de la visión del español de América de don Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, gracias. Bueno, lo primero quiero darte las gracias, Carlos, por haberme invitado a venir a este acto en conmemoración del nacimiento de mi maestro, de Manuel Alvar. Es para mí realmente pues, muy emocionante poder estar aquí, además en compañía de mucha de su familia, ¿no? Bueno, como me dices, yo me toca hablar de don Manuel y el español de América. Lo voy a hacer con muchísimo gusto porque, bueno, pues efectivamente, como ha señalado, pues don Manuel me dirigió la tesis. Nos dio clase los últimos cursos en la Universidad Complutense antes de su jubilación. No estaba precisamente muy contento con jubilarse, si no recuerdo mal. Pero bueno, realmente no cesó su actividad, sino al contrario. Don Manuel continuó produciendo y escribiendo y teniendo investigaciones y yo creo que sobre todo también más centradas, me voy a llevar un poco las Juan mi sardina, ¿no? Sobre todo en lo que respecta al español de América. Don Manuel continuó dando clase en Albany, en la Universidad del Estado de Nueva York, y fue allí donde yo tuve la oportunidad y el gran privilegio de poder tratarlo de una manera más cercana. Fui su asistente, me dio un buen tema para la tesis doctoral, me la dirigió, y precisamente, y al hilo de lo que estaba comentando mi compañera María Ángeles, yo creo que una de las aportaciones más originales de don Manuel al español de América es que no solo miró al español de América, para lo cual pues hizo grandes investigaciones, sino que también se fijó en las otras lenguas americanas. Y efectivamente, ahora lo que llamamos modernamente la lingüística misionera, pues sí, don Manuel ya en los años 70 se estaba dedicando no solo a las lenguas amerindias, con algunas publicaciones o estudios, sino que también atendió a cuestiones de política lingüística, a la literatura hispanoamericana, ¿verdad? En fin, yo creo que es muy importante toda su aportación de América, sobre todo englobada en este compendio, ¿no? Pero bueno, como todos bien saben, Alvar sobre todo fue un investigador de campo, ¿no? Realmente, aparte de su
producción absolutamente titánica y todas las actividades que nadie sabe cómo pudo hacer, como bien ha señalado Carlos, ¿no? Bueno, pues él se recorrió todos los rincones de España, de América también, y bueno, han pasado 20 años, ¿no? Después de su fallecimiento, pues don Manuel continúa siendo la máxima autoridad en la dialectología hispánica. Los atlas que realizó han sido modelo, han sido referencia para otros atlas que se han realizado después. Y bueno, ahí tenemos el gran proyecto que emprendió una vez que ya había reunido todos los materiales de España, pues se decidió hacer el Atlas de Hispanoamérica. El Atlas de Hispanoamérica pretendía pues, recoger todas las muestras, las modalidades de habla de todas las variedades del español. Si puedo, al final hablaré un poquito del Atlas, pero quiero decir de antemano que es absolutamente ejemplar que hasta sus últimos días don Manuel estuviese incansablemente preocupado por la publicación de estos materiales, y no es menos encomiable también que haya habido pues, quienes se hayan encargado de que estos materiales, pues, según tengo entendido, están próximos a publicarse todos los materiales del Atlas de Hispanoamérica. Bueno, la figura toca hablar del español de América y desde luego pues, fue el gran impulsor de los estudios del español de América aquí, ¿no? Él realizó muy importantes investigaciones de todo tipo, en todos los niveles, y sobre todo yo creo que su gran aportación también fue pues, mostrar la riqueza y la diversidad de las variedades y ponerlas, como se dice ahora, en valor, ¿no? De las variedades del español de América, y precisamente en su libro póstumo, El español en dos mundos, que es un buen resumen de todas las preocupaciones de don Manuel, él escribió lo siguiente, que me voy a permitir leer: América ha sido mi ventana, desde el norte del río Bravo hasta la Tierra del Fuego, desde Puerto Rico hasta Ecuador. Por todas partes fui dejando pedazos de mi alma, gentes a las que quise, tierras en las que busqué acomodo, alumnos que me siguen siendo fieles. En todo ello fui poniendo hitos de referencia. Y bueno, siguiendo que tú has encontrado los hitos primeros, ¿no? Yo voy a tratar de ver cuáles son los hitos que don Manuel fue poniendo con respecto al español americano. Hay un artículo en uno de los muchos homenajes que a la figura de Manuel muchos de sus discípulos y amigos han dedicado, de Gutiérrez Arauz, Mariluz Gutiérrez Arauz, que resume toda la obra de Alvar. Yo lo que voy a hacer en esta pequeña charla es ver cuáles son los eventos más significativos, los actos a los que asistió, y cuáles son las conferencias más importantes que don Manuel pronunció relacionadas con América. Entonces, yo voy a distinguir varias etapas. La primera etapa, Alvar empieza a viajar a América a mediados de los años 60. Ahí está, en el año 67, en la reunión de Bogotá, en el proyecto de la norma culta, que se reunieron pues, para reunir el habla de todas las ciudades hispanoamericanas. Él está ahí, en Bogotá. Bogotá va a ser un lugar muy importante en la trayectoria académica de don Manuel. Y va a pronunciar pues, conferencias que son muy recurrentes, o sea, son temas que le preocupan, temas sobre los que vuelve una y otra vez. Primero, asuntos relacionados con la historia de la lengua en América, el andalucismo del español de América. Hay un artículo muy bonito que se llama Hablar pura Castilla, que realmente es un elogio de cómo hablan los indios, y aquí ya empezamos a ver un poco cómo empieza la sensibilidad de don Manuel hacia el mundo americano. En el año 68, que es el año que gana la cátedra que viene a Madrid, en la cátedra de Historia de la Lengua, de Lengua Española, la primera cátedra de Lengua Española que hay, pronuncia una conferencia en la UIM, en la Universidad en la Universidad Menéndez Pelayo. En el curso, la conferencia de clausura trata sobre Bernal Díaz del Castillo. Bien, esta línea de investigación que abrió don Manuel sobre los cronistas de Indias, una línea novedosa,
que los estudió tanto desde el punto de vista literario como también desde el punto de vista lingüístico y sobre todo estudió los americanismos. Pues bien, yo creo que toda esa etapa de los años 60 está de alguna manera caracterizada por esa línea. Don Manuel también dirigiría muchísimas tesis relacionadas con los americanismos y bueno, ahí pues están las relaciones de Yucatán, del poeta Juan de Castellanos, toda la obra que tiene sobre Colón, por supuesto de Bernal Díaz del Castillo. La segunda etapa, voy a ir por décadas más que por etapas, es en los años 70. En los años 70 ya, bueno, son pocos los años que no cruza el Atlántico. Yo creo que casi todos los años se iba a América, ¿no? En el 70 es profesor visitante, fíjense, en La Plata, en Argentina, en Lima y en Puerto Rico. Y en el 71 es profesor visitante en el Instituto Caro y Cuervo. Bueno, yo creo que en esta institución va a ir varias veces en esta década y va a ser muy importante, yo creo, el hecho y un hito realmente decisivo, yo creo que en su pensamiento lingüístico, que el Ministerio de Colombia le encomendó una misión científica en el Amazonas y de resultas de esta misión pues va a publicar un libro precioso que se llama Leticia, no me acuerdo, Leticia, no, Estudios Lingüísticos sobre la Amazonia, y que tiene unos estudios etnográficos de doña Elena, de Elena Albar, de Elena Ezquerra. Y bueno, allí don Manuel dice que oyó cosas nunca oídas y las quiso guardar para que no cayeran en el olvido. Bueno, en este momento yo creo que empieza a encontrarse con problemas muy concretos sobre contraste cultural, o sea, culturas enfrentadas, lenguas en contacto, problemas de bilingüismo, de aculturación, asimilación, es decir, él va a vivir en primera persona con estas campañas, que hizo 2 campañas para la elaboración de este libro magnífico, y entonces se va a encontrar con una serie de problemas que afectan a los asuntos relacionados con el bilingüismo y la integración. Entonces, también publica en el 71 un artículo en la Revista Española de Lingüística sobre este asunto. Está ya, digamos, escorándose un poco más hacia la sociolingüística y ahí vemos cómo está fraguando su pensamiento lingüístico, su ideología, que no es otra que la de hacer por que las minorías, ya sean las minorías de indígenas frente al español y luego después las minorías de hispanos en los Estados Unidos, años después, cuando ya va más asiduamente a los Estados Unidos en los años 90, que es que él considera que se debe alfabetizar, lo voy a decir rápidamente, en español. No castellanizar a las minorías, sino que la alfabetización se realice en la lengua española. Esto es una idea fundamental en la visión de Albar con respecto a este tipo de problemas y de hecho la mantuvo hasta el fin porque en su libro póstumo dice esto, me voy a permitir leerlo también. El único medio real de liberar es a través de la alfabetización en español el único medio real de liberar a millones de seres que pertenecen a comunidades marginadas, de romper las barreras de introversión que impiden el acceso de estos grupos a la vida colectiva de un país. Bien, esto yo creo que es algo que lo vamos a ver de manera recurrente en toda su obra. Él tiene esta visión, ¿no? También en territorio colombiano va a ser donde, como ella ha mencionado, publica en el 78 la gramática de Fray Bernardo de Lugo. Es decir, sigue pensando en las otras lenguas americanas también. Y es entonces cuando concibe en el año 74 el proyecto del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, sobre el que luego volveré. En los años 80, a petición de Venezuela y de Chile, la UNESCO le invita a dar una lección en el centenario de Andrés Bello y bueno, asiste a muchos otros congresos de la lengua española. Ahí empieza también con el tema de las constituciones de América, en la que reflexiona sobre cuestiones de política lingüística también desde el punto de vista diacrónico. Y yo creo que aquí, en esta etapa de los años 80, creo que es un hito muy importante
su asistencia o su protagonismo en el primer Congreso Internacional del Español de América. Este foro internacional tuvo pocas ediciones, 5. Casualmente, y yo creo que no es casualmente, lo digo con cierta ironía, la elección inaugural la dio don Manuel, la del primer congreso en Puerto Rico en el año 81, y la última, que fue en 1995, en la lección de clausura dio una lección de evangelización en Chibcha, en el de Burgos. Burgos, fue en el año 95. Es decir, en este foro que se estudiaba de manera específica el español de América, pues bueno, él tuvo un papel protagonista sin lugar a dudas. Bueno, en el año 81, bueno, pues dio conferencias por doquier, todas de tema americano, sobre las castas coloniales, el diario El Descubrimiento, el bilingüismo, la génesis del español de América, el español y el inglés en Puerto Rico. En fin, fue un año fantástico para los estudios del español de América. Bueno, también en ese año fue cuando se le dio el premio Nobel a Gabriel García Márquez. Como digo, para los estudios del español americano fue muy importante. Una vez que fue nombrado en el año 88 director de la Real Academia, pues claro, el acercamiento que hizo don Manuel en las investigaciones y lo que supuso el que él ocupase este puesto para el español de América, pues fue muy significativo. Claro, él acudió a todos los actos solemnes en representación del cargo y, por supuesto, en todos ellos hablaba sobre el español de América. Eso lo puedo constatar, ¿no? Me interesa nada más mencionar, por último, que asiste a la firma en Puerto Rico, que declara el español como lengua oficial. Ahí él da un discurso en defensa de la lengua española. Estamos en los albores de las celebraciones de 1992. Si recuerdan, fue el momento en que España tuvo una cierta visibilidad y bueno, pues América fue algo muy importante. Él dio muchas conferencias en ese año 92, me gusta mucho una que se llama Ernesto Sábato y el problema de la lengua. También habló en el Colegio de España de París sobre las primeras gramáticas de lenguas amerindias. En fin, para terminar o cerrar un poco con esta etapa, en el año 99, cuando cuando lo elige la Academia de la Historia, le elige un tema americano también en el año 99 sobre evangelizar en español en el Segundo Concilio de Lima. Bueno, me he dejado para el final, no sé si me estoy pasando de tiempo o no, un poquito. Bueno, pues entonces voy a hablar del Atlas, es que podría hablar tanto. El Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, pues bueno, él expresa sus ideas a Humberto López Morales, es un discurso precioso, que lo pueden ustedes ver, el entusiasmo que don Manuel tenía por este proyecto, también doña Elena lo tenía en ese discurso. Las encuestas empiezan en el 84, todas las encuestas, salvo las de Chile y algunos territorios mexicanos, las hizo él personalmente con la ayuda de doña Elena, que grababa las encuestas. En diversos periodos del año 90 al 96 llenaron todos los cuadernos de formas y en el 2000 fue la presentación del primer tomo en el que da pues, los créditos a todas las personas que lo ayudaron. Y bueno, voy a terminar diciendo que la última de sus conferencias que dio pues, un mes antes de su fallecimiento pues fue sobre el español de América, fue en Canarias, en sus islas, sobre Canarias y Venezuela. En fin, yo voy a terminar con una nota personal que a mí me hubiera gustado mucho haber podido acompañarlo en sus encuestas de campo, aunque sí pude oír alguna de las cintas de las encuestas que hizo para el Atlas de Hispanoamérica en la campaña de Yucatán de 1994, y ahí, al escuchar las cintas, admiré el profundo respeto con el que don Manuel preguntaba, haciéndose cargo de la dignidad de las personas a las que preguntaba. Yo pues, he intentado imitar el rigor y el amor al trabajo que de él aprendí. Y bueno, pues en este año de las lecciones he vuelto a leer gran parte de su obra, descubro y coincido con lo que has dicho, Carlos, de que en cada texto hay
muchas cosas detrás, o sea, has hecho ahí una definición que me ha gustado mucho. Y bueno, pues de las lecciones de su obra, pues pienso seguir aprendiendo muchísimas cosas. Muchas gracias por su atención. Pasamos al dominio de la literatura medieval y el profesor Fernando Gómez Redondo tiene ahora la palabra y nos va a hablar un poco. ¿Puedo ponerme de pie? Sí, se puede poner de pie, ¿verdad? Gracias, pues, buenas tardes. Es que no sé hablar sentado, ¿no? Debe ser ya un defecto de muchos años de enseñanza y de estar moviéndome sobre todo entre los alumnos. Me siento muy abrumado, ¿no? Y al mismo tiempo muy contento de estar aquí en esta tarde en homenaje al centenario de don Manuel Alvar López para aportar mi grano de arena, un grano de arena que evidentemente no tiene nada que ver con la relación directa con don Manuel, porque él no me llegó a dar a mi clase en ninguna ocasión, pero sí, desde luego, yo considero a don Manuel una pieza maestra en mi formación académica, investigadora y casi humana, ¿no? Porque lo que ha dicho Carlos antes en la presentación pues es totalmente cierta, ¿no? Es decir, ese seguimiento continuo de la obra de don Manuel, ¿no? Hasta en los detalles mínimos, ¿no? Como él decía, de las terceras que publicaba en ABC, cosa totalmente cierta, porque de mi colección personal, ¿no? He traído aquí esta, más que nada, que llama amarillea, tanto como yo mismo, estas terceras, ¿no? De ABC, en donde él definía siempre algunos principios, ¿no? Esta misma se llama Amor a los libros, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que era una de las constantes de don Manuel, el incitar, ¿no? al amor a la lectura, el acercamiento a la literatura. Bien, me toca hablar fundamentalmente de la faceta de don Manuel como autor o como crítico o historiador, ¿no? Dedicado a la Edad Media, algo que a lo mejor pues, para muchos podría llegar a parecer verdaderamente inusitado, ¿no? Porque esta famosa comparación de los árboles que no dejan ver el bosque o el bosque que no dejan ver los árboles, en el caso de don Manuel tendría que ser que hay bosques que no dejan ver otros bosques, ¿no? Y yo digo, Manuel Alvar López, indudablemente tenemos las áreas de conocimiento de quienes me han precedido en el uso de la palabra, es decir, los atlas lingüísticos, la dialectología, la morfología del español con Bernard Poitier, la gramática española, la historia de la lengua, es decir, ese dominio, ¿no? En donde lo que hoy sería el área de la lengua española con sus distintas líneas de conocimiento, lo trabajó de una manera exhaustiva, como acabamos de indicar. Y evidentemente esos bosques no dejan ver ese otro bosque verdaderamente feraz y productivo que fue el acercamiento de don Manuel a la Edad Media. Yo he reflexionado mucho desde que Carlos me pidió que trazara una semblanza de don Manuel como medievalista, cuáles fueron los rumbos que lo llevaron a la Edad Media, es decir, cómo pudo acercarse él, que estuvo trabajando siempre en todas esas magnas y hercúleas, enciclopédicas obras a la literatura medieval. Indudablemente, lo ha recordado Carlos, en el año 48 va a Salamanca y allí ocupa una plaza de adjunto de literatura española. Es decir, ese fue su primer cometido como profesor universitario. Luego los rumbos lo llevan a Granada, como muy bien ha señalado, para ocupar la cátedra de gramática española en la Universidad de Granada. Pero en Granada es cuando comienza él a recorrer los caminos, a convertirse en un trotamundos de la lengua española, a andar, ¿no? por todo tipo de parajes para perseguir, pues, en fin, todos los rasgos dialectológicos que luego pondrá en juego en sus atlas, y ahí creo que es donde va a encontrar la literatura medieval, es decir, va a salir al paso de él, porque don Manuel es un gran conocedor de la lírica tradicional, del romancero. Esto no lo he traído, pero indudablemente una de las grandes obras de don Manuel, esta es la segunda edición, no es la cubierta
abierta del romancero, tradicionalidad y pervivencia. Yo creo que es una de las grandes aportaciones, ¿no?, a este campo. Y todo eso él lo va a ir anotando, lo va a ir compendiando en distintos libros, y don Manuel fue un conferenciante en esta época en la que estuvo en Granada, en que recorrió el norte de África. Estuvo en Marruecos, en Tánger, en Túnez, etcétera, dio por allí toda una serie de conferencias y se encontró a los sefarditas. Y entonces eso le permitió acercarse a una de las raíces más olvidadas de la literatura española y que tiene lógicamente un encuadre medieval, ¿no?, que son los cantos de boda, por ejemplo, que eran totalmente desconocidos, y él publicó un libro sobre ello, o las endechas judeo-españolas, de las que se conocía solo una, y gracias a un trabajo que realizó don Manuel tenemos 12 endechas judeo-españolas. Entonces ese es un mundo, igual que el romancero judeo-sefardí, por ejemplo, ¿no?, que es otro de las grandes obras de don Manuel. La gramática histórica le tiene que llevar a las ediciones de los textos, pero las ediciones de los textos que prepara don Manuel son absolutamente exhaustivas, porque tanto se ocupa de la métrica, como se ocupa de las cuestiones de historiografía literaria, como se preocupa de la transmisión de los propios textos, del rigor, ¿no?, con el que trabaja la obra para darla a conocer. El cancionero de Stúñiga, por ejemplo, ¿no?, que preparó junto a doña Elena Ezquerra en una edición paleográfica cuidadosísima, pero luego le debemos a él, primero en ediciones que van apareciendo en Porrúa, en México, en donde tiene bastantes trabajos publicados, que luego van pasando a editoriales españolas, textos que son redescubiertos gracias a su curiosidad, ¿no?, porque esa es quizá la faceta más importante de su actividad investigadora. Así tenemos pues la vida de Santa María Egipciaca, el libro dels Tres Reis de Orient, que son obras que podríamos llegar a considerar secundarias en cierta manera, ¿no?, pero que llegan a tener indudablemente su prestigio como piezas que pueden explicar el proceso de la transmisión literaria. Por supuesto, el libro de Apolonio posiblemente sea el monumento de la erudición filológica de don Manuel Alvar, ¿no?, esos 3 volúmenes que aparecieron en 1976 en la Fundación Juan Marc en colaboración con la editorial Castalia. Ahí estaría quizá un método imposible, ¿no?, de aplicar a la investigación de los textos, pero yo me quedaría, por ejemplo, de ese libro de Apolonio con unas líneas que escribió don Manuel y que yo conservo en la memoria, porque él se acercó a la historia Apolonii Regis Tiri, a la fuente directa del libro de Apolonio, iba contrastándolo, ¿no?, también con la vida de Apolonio, la versión en prosa, y se encontró con un verso que no estaba en el texto latino, ¿no?, y ese verso le impresionó. Apolonio sale de Tiro, viaja, naufraga, llega a Pentápolis, a la corte del rey Architrastes, se da a conocer, en fin, por su dominio en el deporte de la pelota. Architrastes le pide a su hija Luciana que lo consuele, ¿no?, que ese mendigo, ¿no?, ese peregrino que ha llegado a la tierra, y Luciana, que se casará luego con él, le pide que le diga quién es, ¿no?, quién es en verdad. Y entonces Apolonio le responde: el nombre que había, perdílo en la mar. Ese verso no procede de la versión latina. Le llamó la atención a don Manuel, porque lógicamente él es poeta, como ahora explicará José Manuel Lucía, y él tiene siempre presente la poesía. No podemos olvidar, no creo que te pise ningún dato que vayas a dar en este sentido, que su discurso de ingreso en la Real Academia trató sobre la poesía de Jorge Guillén, por ejemplo, ¿no? Nada de lengua, sino una cuestión puramente literaria, ¿no? Y yo creo que eso da pie, ¿no?, para ese poeta, ¿verdad?, curioso y sobre todo renovador que llevaba dentro, ¿no? Entonces, ahora ese verso le emocionó a don Manuel, ¿no? Y entonces lo pone ahí como un ejemplo de cómo también el traductor se siente a veces conmovido y preocupado por añadir una línea más, ¿no?, a esa estructura de las cuadernas vías que estaba llegando
llegando a crear. Por supuesto, también le debemos a don Manuel un acercamiento a la épica, extraordinario. Aparece primero en Porrúa, luego en colaboración con Carlos, que aporta también sus conocimientos de romanista, en Cátedra, en 1991, la poesía épica medieval, pero yo quería sobre todo destacar de don Manuel un libro que demuestra que lo que he dicho antes es enteramente cierto, y es este libro. Primero apareció, ¿no?, en Porrúa, esta obra de poesía española medieval que lleva 1969, ¿no?, como año de aparición. A mí me debió de llegar un poquito más tarde, yo debía de tener 14 años, 1971, cuando este libro cae en mis manos. Hoy en día los chicos pues llevan en sus manos dispositivos con los que ticotean, ¿verdad?, o con los que se meten en miles de redes, ¿verdad?, pero no hay una red más importante que la obra de un gran maestro, como son estas 1000 y pico páginas en donde está compendiada toda la poesía medieval española. Este libro se abre con una declaración que yo a veces cuando me acerco a ella pues me estremece, ¿no? Dice: queda fuera de mi propósito hacer en este momento la historia de nuestra poesía medieval. Sin embargo, quiero servir de algún modo a ese futuro trabajo. Efectivamente, Carlos me está mirando, ¿no?, como diciendo, lo has hecho tú, y es verdaderamente cierto. Si don Manuel hubiera hecho esa historia de la poesía medieval española, yo me hubiera ahorrado 10 años de trabajo, de duros y forzados trabajos, ¿no?, en los que he estado metido últimamente, ¿no? Pero a mí me impresiona, ¿no?, el hecho de que quien estaba elaborando toda esa serie de obras que son impresionantes para el campo de la lengua española tuviera en mente llevar a cabo, porque yo sé perfectamente lo que es construir una historia de la literatura española y el trabajo que lleva, ¿no?, al igual que una antología como es esta, que a mí me guió desde mis 14 años en adelante todo el acercamiento a la literatura medieval. De esta manera, claro, llegamos, por ejemplo, a un libro, ¿no?, gracias Carlos por habérmelo dejado, que se llama Voces y Silencios de la literatura medieval, que es póstumo, evidentemente, ¿no?, porque es de 2003 y lo prologa Carlos Albar, y aquí en el prólogo Carlos Albar está señalando, es decir, fijaos lo que supone ir de 1969 a 2001, ¿no? Dice: creo recordar que fue en el mes de mayo del año pasado cuando Manuel Albar, y quien estas líneas escribe, que fue 2001, dedicamos un par de tardes a hablar de un libro que le había pedido con la benevolencia de los amigos de corazón Antonio Prieto. Hablamos como especialistas en la materia y como padre e hijo. Hacer una historia de la literatura de la Edad Media se podía convertir en un proyecto largo, tedioso. Yo sé que Carlos estaba pensando en mí, indudablemente, porque yo sé leer entre líneas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo puede uno echarse encima esa obra, ¿verdad? Pero indudablemente es totalmente cierto, ¿no? Entonces, lo que hizo Carlos fue hablar con don Manuel y recoger un conjunto de trabajos. Fíjense que es un libro que tiene 200 y pico páginas, 270, en donde está compendiada toda la literatura medieval, desde las Jarchas hasta Nebrija. Es decir, en un desarrollo que es verdaderamente impresionante, porque son páginas, no hay notas a pie de página, ¿no? Es decir, lo puede leer cualquier lector, pero el fondo, ¿no?, que lleva esta serie de obras es indudablemente complejo, ¿no?, en este sentido. Y se había traído esta tercera de don Manuel, que es de 1990, es sencillamente porque él llevaba la Edad Media dentro de sí, hasta el punto de que en estos artículos que escribiría a las 6:30 de la mañana o en una sala de espera del aeropuerto, pensando, en fin, en aprovechar el tiempo para el embarque, está hablando, ¿no?, de la necesidad de inculcar el amor a la lectura a los estudiantes, ¿no?, de este modo. Pero no puede dejar de pensar en la Edad Media, ¿no?,
¿no? Dice, ¿qué leerán los otros? ¿Por qué limitar sus alcances? Quedamos estupefactos al contemplar qué debería hacer un monje medieval para poseer un libro, y aquella biblioteca, por rica que nos la imaginemos, no tenía muchos volúmenes, y los que tenía no podían usarse por todos. He leído muchos documentos antiguos para ver qué libros había en los cenobios riojanos tan importantes para la elaboración de nuestra cultura, ¿no? Y cita unos versos en latín, en fin, que él había encontrado, y aquí va dando vueltas, porque una de las cosas que le preocupaba a don Manuel de la Edad Media era el sistema de enseñanza, es decir, él dedicó un trabajo muy importante al título 31 de la partida segunda, en donde se explica el origen de las universidades medievales. No sé si le hubiera gustado ser un magíster de esas, de los estudia, ¿no? De un studium medieval, indudablemente que sí, ¿no? Porque él está desbrozando, ¿no? Todas esas leyes de ese título 31, ¿no? Y él va hablando, ¿no? De los efectos beneficiosos que él encuentra en ese sistema de enseñanza. En fin, acabo ya, solo quería de algún modo mostrarme como vivo ejemplo del magisterio indirecto de don Manuel, puesto que toda mi trayectoria de investigación ha estado dedicada a la literatura medieval en buena medida, demostrar que estas son las obras que de algún modo me han guiado, en las que me he apoyado, en las que he encontrado, desde luego, todo ese método de investigación, esas piezas, ¿no? Por las que me tenía yo que interesar en ese sentido, y reivindicar a don Manuel como uno de los medievalistas de mayor prestigio con los que contamos, ¿no? Sin que ello, lógicamente, suponga ninguna merma, ¿no? Para las líneas de investigación que más le importaban y que más tiempo, ¿verdad?, a las que más tiempo él dedicó. En fin, con eso acabo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando. Ahora el profesor José Manuel Lucía Mejías tiene la palabra. Hablará de don Manuel, poeta. Ya dejamos sus estudios. Muchas gracias. ¿O no? Gracias, Carlos. Buenas tardes. Bueno, la verdad que emocionado y además en este cúmulo del saber y del paso del saber, ¿no? También el maestro y yo, bueno, pues como discípulo de Carlos también indirectamente de don Manuel, y verán que también casi directamente, porque uno puede ser discípulo no solamente del hombre, sino también del escritor, y gracias, Carlos, también por la oportunidad que me ha dado de estar leyendo la poesía de tu padre, don Manuel. Cada uno hace su morada vital en la propia lengua y solo siente y vive en el ámbito que ella crea. Cuando existe, porque es en la palabra la que conoce, la que hace y lo hace, pues la lengua nos permite ser única manera que tenemos de realizarnos como hombres. Si no llegamos a comunicarnos con los demás, no somos. Por eso somos discretos y cultos en una lengua solo, la que nos crea y por medio de la comprensión nos salva. Con estas palabras comienza Manuel Albar el primer capítulo, Mi Español, de su libro Por los caminos de la lengua, Alcalá Universidad, segunda edición, 1996. Mi español, nuestra lengua, esa lengua que nos hace, que nos permite ser en el tiempo, ser en el tiempo. Con el paso de los años, uno descubre que no existen las casualidades, que eso que llamamos azar, en realidad, es el gran escultor de quien somos, aquí y ahora, de quien hemos llegado a ser, al margen de todos esos otros yo que podríamos haber sido. Un segundo. Una duda al cruzar una calle y nos puede salvar la vida o nos puede dar la muerte. La elección de un libro puede abrirnos las puertas de un nuevo yo, a ese yo que ahora somos, y lo somos siempre en la misma lengua con que el azar nos habla. No existen las casualidades, son las oportunidades en la construcción de nuestras vidas. Por los caminos de la lengua de Manuel Albar
ha sido uno de los libros esenciales de mi vida. ¿Por casualidad? Seguro que no. Un libro en apariencia menor dentro de la generosa y profunda producción filológica y literaria de Manuel Albar. Un libro que recoge decenas de artículos que alrededor de la lengua fue escribiendo en varios periódicos, sobre todo en la famosa Tercera del ABC. Artículos para ser leídos en la compañía de la actualidad, de las noticias efímeras de la historia cotidiana. Artículos que son una parada, un descanso ante tantos datos y tantas cifras en la montaña rusa de la actualidad. Por casualidad, o porque así lo había decidido el azar en su pensado plan de posibilidades, me llegó un ejemplar de la primera edición de este libro para que hiciera una lectura profunda y corrigiera las erratas con que se había publicado. Y aquella lectura profunda y atenta de Por los caminos de la lengua de Manuel Albar me cambió la forma que tenía de escribir. Fue mi mejor escuela, mi mejor maestro para hacer de la lengua, de mi propia lengua discreta y culta, mi propio territorio para comunicarme con los demás. Con esta lectura de este libro que tenía que corregir, aprendí a amar la lengua, a cuidarla, a escribirla para hacerla mía y desde este yo, ahora renacido, ofrecerla a las demás. Lo he dicho, la lengua es nuestra morada vital, el cobijo que nos acompaña mientras duran nuestros pasos sobre la tierra, adaptada a nuestras necesidades y nuestro propio desarrollo como la defensa que nos ciñe en la justa medida de lo que precisamos y que se desprende en cada andadura cumplida, pero que sigue siendo nuestra coraza y nuestro broquel. Vivimos en la lengua y por la lengua, también gracias a la lengua. Somos en ella y contemplamos el mundo desde una criatura única. Morimos y no todo muere. Seguimos palpitando en gentes que no saben de nosotros, pero a quienes les hemos dado una parcelilla de alma para que florezca día a día en infinitas e inacabables primaveras. Así escribía en Vivir en la lengua, precisamente en este libro. Y lo que ahora les quiero ofrecer es simplemente un paseo, un leer, un acompañar a la poesía de don Manuel, precisamente en esta tarde como homenaje también al poeta que en un momento dado vuelve continuamente a esa morada vital que es la lengua y que también es la poesía y la literatura. Porque la poesía se vuelve atalaya desde la que disfrutar de la esencia de la lengua. Una lengua, el español, que se vuelve un monumento de ritmos, de sonidos, de sílabas contadas y de vocaciones y de recuerdos. Una lengua que está presente en todas las geografías, que termina por transitar el dialectólogo, el estudioso, el filólogo, el hombre Manuel Albar. Una lengua que está presente a cada momento, presente en la admiración. Yo te he escuchado al pie de la Concagua, convertida en un hilo que enhebrara silencios, y en las tierras perdidas para siempre, donde tus sones caen como amargos redobles de protesta. Yo te he escuchado en la sabana triste y en las terribles punas, donde es vivir un bíblico castigo. Yo te he escuchado, palmeral y césped, en las ruinas de Antigua y en el color hiriente de triangues y mercados. Yo te he escuchado en labios españoles, para quienes la patria es el destierro, guetos en los Balcanes, alveado Melá junto a tus playas. Te he escuchado en la gloria de los cóndores y en la nave que se hunde ya sin mástil. Hablar pura Castilla, deleitarse con los sonidos que son uno, pero que se multiplican y se enriquecen en las geografías hermanas, en esas geografías que también conoció y estudió Manuel Albar. Pero si algo me sorprende y me admira de la poesía de Manuel Albar es su capacidad de hacer presente, gracias a la lengua, las geografías que vivió intensamente en sus viajes profesionales,
a lo largo de todo el mundo, América, Marruecos, Italia, Japón y, por supuesto, España. Están ahí, ante nuestros ojos, como ese pedacillo de alma que se nos vuelve, ahora sí, gracias a la poesía, recuerdo compartido. Y todo termina siendo una palabra, y todo termina siendo lengua, ya sean incluso las letras de un hombre al que otros llamaban Manuel Albar, en este poema que dedica precisamente a Shelah. Sobre la vieja calzada también un día caminó mi paso. Sobre las téseras doradas mis ojos se prendieron y mi voz fue una flor que cuajó en el silencio. Pero ya sé que dura mi presencia. Hombre soy, que al jardín de Shelah has llamado y cuyo nombre salvará el olvido en la eterna memoria. Solo duran las huellas de los hombres. Ningún recuerdo quedará de nada, ni en el aire, ni en el agua, ni en la tierra. La presencia tan solo de la humana zozobra. Por eso dejo en argamasa y piedra el testimonio de mi incierto paso y las letras de un hombre al que Manuel Albar, otros hombres, llamaban. O esas columnas, ese mármol del foro romano, del que solo queda verdadera memoria en la lengua, en ese español, en esas lenguas románicas que son para, dice el poema, gloria del propio latín. La columna no sabe su sentido, ni se abre en casa, ni a los templos llega. En su fuste truncado se le niega a la curva, al arco, para el triunfo erguido. En el mármol, el águila es quejido, espectro de sí misma en sombra ciega, muerta victoria que sus alas pliega, inútil a la vida y al olvido. Todo acabó. Los siglos en el suelo, arena derramada es ya la historia y noche oscura al refulgir del cielo. Tan solo de tu voz quedó memoria. Tu palabra con alas se alzó en vuelo y un temblor de romances es tu gloria. Un soneto maravilloso, la verdad. Pero la poesía no es solo ese puente entre el filólogo y el espacio. Realmente sorprende, yo estaba escuchando todas las cuestiones que estaban hablando de todos los libros y estaban aquí, reflejadas en esos viajes, en esos poemas que estaba escribiendo, donde, por ejemplo, aquí la lengua atraviesa los límites del soneto. Pero también la poesía, Manuel Albar, es el camino para encontrar al hombre y encontrarse en la encrucijada de los caminos. Una ánfora griega expuesta en un museo de México, tan alejada de su espacio vital original, ese que le dio sentido, es el punto de partida de los deseos más íntimos del poeta, de sus deseos de renacer en un eco al olmo seco machadiano, en esa trenza de lecturas, de escritura y de vivencia que hace que el soneto vibre en la lengua y en la vida. A una ánfora griega encontrada en México. Desde calas de sueños a esta altura, fuiste por siglos sombra itinerante y ahora te encuentro seca y acezante, vivo espejo de mi íntima andadura. Truncada estás, pero tu talle dura. Una noche, milagro caminante, resurgiste en la arena más distante, prodigio en ocres de tu sombra oscura. ¿Quién te pudo salvar en esta tierra? Depurar tu perfil que al aire encierra, tender tu cuerpo en una mano mía. El alma que yo arrastro en su porfía, anclada en otros mares, aún se aferra a renacer en estos algún día. Pero la lengua también puede, e incluso me atrevo a decir, debe ser arma para lanzar versos contra las injusticias que el poeta encuentra en su vida, que el poeta comparte con tantos en su vida. Una lengua llena de lecturas y de héroes, de particulares héroes que han hecho de la lengua su lanza y su escudo, que la han llevado a las más altas cimas por todo el mundo. Amanece en Nueva York.
y amanece acompañado de héroes, los héroes de la lengua castellana, los admirados y tan cercanos héroes de los libros de caballerías. Amanecer con fondo de rascacielos. No, molinos ya no. Don Quijote, quebrada está tu lanza y los pedazos rotos fueron tirados al astillero. Sin embargo, no pueden, leoncitos cobardes, hacernos olvidar la generosidad de tus esfuerzos y el aleteo que en tu sangre bate cuando el corazón manda. Te aguardamos aquí, en espera de nuestra propia vida. Hoy han vuelto los héroes. Amadís, Esplandián y Florisel los torsos mutilaron, dejaron sin cabezas los hombros más erguidos y han cortado muñones como los leñadores escamujan o talan. Contra gigantes ensorbebecidos, la espada más tajante ensayó su filo y dejó desmochada la petulancia que tentó el desafío. Sobre los cielos todavía cárdeno se va extendiendo violeta, rosada, malva, roja, la mancha de la sangre. Y los gigantes mutilados alzan, en último ademán de fortaleza, su torso rascacielos que aún no cae. Ven, Don Quijote a caminar de nuevo, que Rocinante otra vez al camino vuelva. Regresaron los héroes, necesitamos que recompongas esa vieja figura de tus armas maltrechas, que te sientas ceñido por su peso y aciertas a embarazar a darga y lanza para matar a estos nuevos endriagos y nos devuelvas ese regalo al que llamamos vida. Cuando amanece, los gigantes sangran y en la ciudad se escucha el trino desgarrado de los pájaros. Y el tiempo pasa y las velas de los cumpleaños no dejan ver la capa de chocolate de las tartas. Y este pasearme por los caminos poéticos de Manuel Albar, de rescatar algunos de sus versos, paladear sus palabras y dejarme llevar por el ritmo de sus sílabas, de este compartir en nuestra lengua estos poemas, porque si no nos comunicamos, no somos, está llegando a su fin. Y lo hago con un soneto, uno de los sonetos que a lo largo de su vida no dejó de escribir Manuel Albar. Es el soneto Cumpleaños, donde está presente el Manuel Albar poeta, pero también todos los otros Manuel Albar que fueron, que vivieron antes, todos esos yo que pudieron ser y que ya no serán, pero que no importa, pues hay otros yo que vendrán después. Mientras vivamos, mientras escribamos, mientras dejemos recuerdo, mientras la lengua, ese amado español, nos siga convocando, nos siga recibiendo como lo que es nuestra morada vital. Que sombra mía no soy, o sombra mía no fui. Siento que viviendo estoy y muerta mi vida vi. ¿Qué queda de tanto empeño? Mi caballo de cartón, las espumas del ensueño, las flores de tu balcón. Vivir es la muerte incierta que llegará de rondón y es pasar la vida cierta a cuchillo en un rincón. Muerto y bien muerto me veo después de tanto correr. Vivo soy, mi propio reo, de los yos que maté ayer. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por esa lectura magnífica de algunos poemas. A veces no se sabía muy bien si te habías convertido en Don Manuel tú mismo. Está bien. Pero, sí, gracias por todo. Creo que ha sido una tarde aprovechada. No sé si alguien entre el público quiere tomar la palabra. Si no, pues vamos a levantar la sesión.
si te parece. Sí. ¿Qué habla Antón? Antón, te toca nada. Antón quiere hablar. No vas a estar callado. Bueno, pues nada, gracias a todos por haber venido y gracias una vez más a la Fundación por habernos acogido. Muchas gracias. Yo creo que esto para nosotros es un regalo. Esto es un regalo intelectual y las sociedades, cuanto más cultas, serán más justas. Estamos en estado de necesidad de cosas como esta. Así que yo os doy las gracias por este regalo espléndido y a vosotros por vuestra presencia. Esta casa está a vuestra disposición. Hasta pronto.